vamos ahora de lleno con el análisis de nuestro Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Hola Alicia, sí, bueno, como todos, siguiendo lo que ocurre y bueno, a la espera de noticias. Eso. Los humos. Esperamos que sea humo no tan temprano porque nos desordena todo. Raúl, vamos a partir analizando esta foto que les tenemos a continuación, que salió el viernes pasado. Donald Trump vestido de papa. La sube en su cuenta personal de Truth Social y también la cuenta de la Casa Blanca sube esta foto. Lo segundo es más importante aún, porque esto ya implica cierta institucionalidad. Es decir, que Trump sube una foto, bueno, él en sus tweets tiene cierta libertad y se ha opinado y después se desdice. Y bueno, como suele hacer cuando no le conviene algo, dice, no, pero si era una broma. Sí, hay que tener un poco de sentido del humor. Pero cuando ya es la Casa Blanca la que sube la foto, uno se pregunta qué intención había en circunstancias que en el mundo católico esto causó una gran consternación y fue considerado una falta de respeto, algo realmente improcedente proveniente de un presidente de la República, en un país donde hay decenas de millones de católicos practicantes. Claro, no es la religión dominante en Estados Unidos, es el cristianismo y hay distintas facciones protestantes, evangélicas, pero igual la minoría católica es una minoría muy importante. Bueno, y Donald Trump fue uno de los primeros en decir que él iba a asistir al funeral del Papa Francisco. Tuvo ahí también una cita bien importante con Volodymyr Zelensky. Pero quiero mostrarte antes lo que dijo él cuando se le preguntó quién debía ser Papa. As Pope? I'd like to be Pope. That would be my number one choice. No, I don't know. I have no preference. I must say we have a cardinal that happens to be out of a place called New York who's very good. So we'll see what happens. Al día siguiente se sube la foto de él como papa. Ahora, ¿qué podría haber detrás de esto, crees tú? Bueno, el papado es muy importante y como lo hemos comentado con anterioridad, Vaticano juega un papel importante en la política internacional y fue determinante en el descalabro del campo socialista, lo que entonces los países aliados de la Unión Soviética y uno de los primeros países, una de las primeras grandes grietas en este campo socialista fue Polonia. Claro. Y por supuesto el Papa Juan Pablo II fue instrumental en generar este quiebre. Él tenía una enorme adhesión y la Iglesia Católica, como suele ocurrir muchas veces con las religiones son expresión de muchos otros temas. Por ejemplo, el catolicismo español no se explica solamente por la devoción religiosa, sino porque era una forma de resistencia ante los moros. Es decir, los árabes o los musulmanes del norte de África. En Polonia, el catolicismo era una forma de resistir a la Unión Soviética, a la Iglesia Ortodoxa rusa. De manera que muchas veces la religión pasa a ser una expresión del alma nacional. Y esto, claro, fue Vaticano en su momento lo explotó en el caso de Polonia. Ahora, ¿cómo viste esta reunión precisamente que les hablábamos? De hecho, tenemos las imágenes entre precisamente Donald Trump y Zelensky en el funeral del Papa Francisco, que ellos venían de esta reunión frustradísima en la Casa Blanca. Bueno, no pudieron haber elegido un lugar más público. Es decir, eso tiene que haber sido arreglado, aunque parece absolutamente espontáneo. Les traen dos sillitas, por favor, siéntese aquí, Zelensky, Trump, como que aquí no ha pasado nada, esto es lo más espontáneo. Claro. Debe haber sido trabajado, pero hasta el último detalle, con todas las cámaras del mundo, y era, digamos, la oportunidad de una reconciliación pública entre Zelensky y inmediatamente después pasaron a la firma de este acuerdo de explotación de minerales, de manera que esto ya era la significación de un reencuentro después de una situación que había sido en realidad negativa para Trump, la forma vejatoria en que fue tratado Zelensky, independiente de las opiniones de uno u otro, esta humillación pública a la cual fue sometido, suscitó muchas críticas también en Estados Unidos. ¿Pero esto es una muestra de la diplomacia vaticana o es más bien una ansia de Donald Trump de usar este momento a su favor? Yo creo que es una combinación de todo. Es decir, a Vaticano le interesa, siempre le ha importado, como es un Estado,
tener un protagonismo y ser visto como un interlocutor importante. Vaticano, incluso en la crisis que hubo entre Chile y Argentina, jugó un papel importante en la reconciliación y llegar a acuerdos, y eso naturalmente engrandece la estatura diplomática del Vaticano. Por lo tanto, ser vistos como interlocutores válidos, un interlocutor confiable por ambas partes, y qué mejor que en el Vaticano, con todas las cámaras, con toda la atención mundial que hay en este momento en el Vaticano. Bueno, ese era el momento preciso para una reconciliación. Y tú dices que jefes de Estado, por ejemplo, como Donald Trump, todavía son o tienen, por así decirlo, interés en el Vaticano, están mirando de cerca lo que está pasando, por ejemplo, en este cónclave. Sí, por supuesto. La Iglesia es la Iglesia Católica, me refiero, es un elemento muy importante, es decir, una organización religiosa con 1.400.000, 1.500.000 seguidores. Claro, pero 20% de la población a nivel mundial. De acuerdo, pero aún así es una organización formidable, con una influencia dentro de lo que hemos hablado, de lo que se denomina el poder blando. Es decir, es un poder ideológico muy importante, más allá de la fe y de lo que cada cual cree y su adhesión religiosa. Hay, digamos, el catolicismo está acompañado de ciertos valores, y esos valores son valores de Occidente. En parte eso explica por qué, digamos, en países donde la religión dominante es el budismo, no ha tenido la misma penetración. Sí. De manera que, bueno, pero esto es un tema muy profundo. Pero bueno, de hecho también está relacionado con que este cónclave también es de los más diversos que hay en el último tiempo, 70 países representados, y de hecho Francisco nombró a varios cardenales en por lo menos 15 naciones que no estaban antes representadas en este cónclave. Entonces se ve también la intención de expandir la Iglesia Católica a lugares donde no tiene un rol tan relevante, pareciese ser. Sí, bueno, yo creo que la vocación de la Iglesia Católica ha sido expansionista siempre, y está muy ligada a los procesos de conquista, de expansión de los imperios, Portugal, España, en los cuales, digamos, la religión dominante era la católica. Como buena parte de África fue colonizada por ingleses y holandeses, en mucho menor medida, y franceses principalmente. Bueno, Francia es un país católico, y allí donde Francia fue el país colonizador dominante, hay catolicismo. En los países colonizados por Gran Bretaña es la iglesia anglicana o iglesias evangélicas las que predominan, y por lo tanto, en su afán de universalidad, la Iglesia Católica busca ocupar esos espacios. Perfecto, Raúl. Me encantaría hablar de las colonias británicas y llevarte al tema de India y Pakistán, pero no es el momento. Pero es un tema importante que está ocurriendo. Muy importante, súper importante. Y estamos todos, así como estamos esperando que salga humo blanco, estamos esperando de que no se agrave ese conflicto entre India y Pakistán, que de momento es una tensión muy importante. Claro, potencias nucleares además. Sabemos que conexión es de otro tema, pero claro, esto está pasando en estos momentos. Ayer comenzaron los ataques por parte de India a Pakistán. Pero volviendo al tema, al Papa. Que también tiene un trasfondo religioso, porque es Claro, sí. India es un país, el hinduismo es la religión dominante, y el Islam es la religión dominante en Pakistán. Claro, y bueno, se dividen, y ahí queda Cachemira como el punto álgido, que está en estos momentos en tensiones. Quiero hablar también respecto de los otros conflictos donde también ha tenido influencia Francisco en su momento, y quizás cómo va a ser que lo va a llevar el nuevo Papa. Por ejemplo, Rusia y Ucrania, que Francisco intentó hablar harto con Zelensky y con Putin, sin embargo no pasó nada, pero también con Gaza, donde toda la noche se comunicaba con Gaza, y Donald Trump en breve va a Medio Oriente. Sí, esta semana va a Medio Oriente, va a ir principalmente a Arabia Saudita, y va a ir a visitar otros 2 emiratos, y hay una expectativa o una preocupación muy grande de lo que puede ocurrir, no tanto durante la visita de Trump, sino que hay muchas señales que Israel prepara una gran ofensiva en Gaza,
ha llamado a sus reservistas, cosa que Israel no hace con ligereza, porque esto tiene un gran impacto económico en Israel. Llama a gente que está, digamos, en sus oficinas, en sus labores trabajando regulares, y las obliga a reconocer filas en el ejército. Y de lo que se señala, esto sería el comienzo de una ocupación permanente de la Franja de Gaza, en la cual, según lo que ha trascendido, unos 2/3 de la franja serían ocupados por Israel de manera permanente, y el grueso de los 2.300.000, lo que se estima que es la población gazatí, sería confinada a una pequeña superficie en el sur de la Franja de Gaza. Desplazados, básicamente. Y con la idea de que estas personas desplazadas, que ya han vivido prácticamente 3 años teniendo que mudarse de un lugar a otro, en condiciones de precariedad absoluta, con una Franja de Gaza que ya lleva prácticamente 3 meses sin recibir alimento. Es decir, hay una situación de precariedad absoluta. Y en ese contexto se podría cumplir el anunciado proyecto del presidente Trump, que dijo: hagamos de Gaza una riviera, es decir, una costa maravillosa con estas lindas playas al Mediterráneo, de aguas tibias, aguas transparentes, muy hermosas, y bueno, desplacemos a esta población palestina, y que a lo mejor algún día, según lo dijo Trump, algún día podrán volver, pero por lo menos para implementar el proyecto de construcción de hoteles y de inversiones a gran nivel, desplacemos a esta población y esto lo vamos a transformar en un paraíso. Bueno, ese era el proyecto de Trump, y de alguna medida ha tenido un eco en el gobierno actual de Israel, que se prevé que la ofensiva va a comenzar una vez que Trump salga del Medio Oriente, es decir, una vez que haya visitado Arabia Saudita. La próxima semana. Exacto, la próxima semana. De hecho, hay algunos que en Israel, en la prensa israelí, dicen: la ofensiva empieza el domingo, este domingo. Así, tan exacto, por lo menos en la prensa israelí, no podemos saber, pero se habla abiertamente. Bueno, esto corresponde, Israel en general cuando llama a reservistas es porque los quiere utilizar, es decir, no llama al grueso de sus reservistas para tenerlos allí formados, esperando a ver qué van a hacer. Normalmente los llama porque hay una emergencia o porque tiene un plan concreto que van a ejecutar. Y todo lo que ha trascendido, y ha trascendido desde ministros como el ministro de Hacienda israelí, que dicen: eso es lo que vamos a hacer. Bueno, tenemos que recordar que este plan fue aprobado por el Gabinete de Seguridad, lo informamos durante esta semana, y que fue bien criticado por toda la comunidad internacional. Incluso el presidente Gabriel Boric dijo que esto era básicamente transgredir el derecho internacional y apuntaba directamente a que no se podía desplazar a los gazatíes, pero ya llevamos 2 meses en que está bloqueada no solamente, Gaza. Alicia, desplazados. Cada día mueren 30, 40 gazatíes, los bombardeos son permanentes, y bueno, siempre está este debate. Israel dice: allí se estaban escondiendo militantes de Hamás, pero después uno ve la cifra entre las muertes, la cantidad de niños, mujeres. El 70% de las víctimas en Gaza son niños y mujeres. Ahora, es difícil saber dónde habían militantes de Hamás. Claro. Pero claro, y Hamás se va a esconder allí donde cree que hay menos posibilidades que los alcancen. De manera que es posible que en algún colegio, en alguna de estas, o en un hospital, hayan habido militantes de Hamás. Pero si uno ve el balance general de las muertes, es francamente impresentable lo que está ocurriendo en Gaza. Pero ¿y por qué ahora y no antes? Bueno, Israel ha buscado distintas soluciones. Primero, cuando el año 55 ocupó Gaza, prácticamente la anexó, pero posteriormente, con las distintas insurgencias y dificultades que tuvo en Gaza, terminó evacuándola. Y Gaza volvió a ser lo que era, incluso mucho más autónoma de Egipto de lo que había sido originalmente. Y
bueno, después de los incidentes o la masacre del 7 de octubre, en el que fueron asesinados 1.200 israelíes y capturados los rehenes, bueno, Israel decidió que iba a tener una posición radical y que el objetivo de guerra que planteó el primer ministro Netanyahu fue acabar con Hamás, terminar militarmente con Hamás. Pero la posibilidad de traer a estos 60 rehenes que todavía quedan en Gaza... En realidad, todos con vida, se habla de 20, ¿no? Sí, pero básicamente es dejarlos a su suerte, ¿no? ¿Qué queda para ellos si hacen este plan de acción? Bueno, yo creo que eso ya el gobierno israelí lo había decidido hace tiempo y el propio Netanyahu dijo, el objetivo número 1 es acabar con la amenaza de Hamás. Y por supuesto, objetivo número 2, recuperar con vida a los rehenes. Pero hace mucho tiempo que la política israelí, del gobierno israelí, es enfrentar a Hamás y, digamos, si eso implica que los rehenes van a morir, bueno, ese es un costo de guerra que hay que pagar. Ya para redondear este análisis que tiene de todo, pero porque están pasando muchas cosas. Tenemos por una parte este cónclave que esperemos que durante los próximos días tener un nuevo papa. Tenemos esta tensión entre Pakistán e India, que está en su momento más álgido. Y por otra parte, tenemos el conflicto en Gaza, y no hay que olvidar también el conflicto entre Rusia y Ucrania. O sea, todos estos días está pasando de todo. Es un arco de conflicto, ¿verdad? Exacto. No se sabe, aquí hay que ponerle atención básicamente respecto de las consecuencias que va a tener todo esto. Y no sabemos cómo esto de alguna forma puede tener consecuencias entre sí, cada uno de estos hechos a los que hay que ponerle atención, básicamente. Sí, bueno, efectivamente hay una serie de conflictos, pero no están necesariamente encadenados. Claro. Y una de las ventajas de este momento, lo que le baja un poco la atención, es que no estamos en una situación de guerra fría. Lo que ocurre en el Medio Oriente no afecta de manera decisiva los balances de poder internacional, claro, como hubiese ocurrido con la Unión Soviética en su tiempo, en que, digamos, se disputaba palmo a palmo la influencia sobre cada uno de los conflictos. En este caso, el conflicto árabo-israelí, bueno, es de larga data y tiene muchas facetas, muchas aristas, y claramente no se va a resolver en un futuro previsible. El conflicto ruso-ucraniano está mejor aspectado en cuanto a un término que llegue a algún final. Básicamente, Ucrania ha perdido la guerra y siempre fue muy dependiente o completamente dependiente de Estados Unidos, y en la medida que Estados Unidos le está, digamos, restando respaldo, Ucrania se ve mucho más dispuesta u obligada, si tú prefieres, a negociar. Hartos temas, no tenemos el tiempo para hablar de todos los temas. Y con India y Pakistán yo no me preocuparía, a lo mejor no debería decirlo, pero no me preocuparía por el hecho que sean nucleares. Es decir, el mundo ha vivido con armas nucleares y todos saben, especialmente los que disponen de ellas, qué consecuencias tendría usar un arma nuclear. El arma nuclear realmente lo que es un arma disuasiva. Sí. Es decir, si tú me tocas, yo tengo con qué responderte. Claro. Pero nadie, desde la Segunda Guerra Mundial, ha utilizado en forma ofensiva un arma nuclear. Ya, pero de todas maneras hay que tener ojo en esta tensión entre ambos países. Deberíamos tener un programa dedicado solamente a hablar contigo, ¿qué te parece? Para hablar todos los temas. Y llegamos nosotros, lamentablemente, al final de Conexión Global Prime. Estamos atentos a lo que ocurre entonces en el Vaticano. Esperamos los próximos días tener a un nuevo Papa de la Iglesia Católica. Con Raúl nos vemos el próximo miércoles, pero si quieren verlo mañana también está en Última Mirada. Así es, con Fernando Pausi. Tal cual. Ahí ustedes ven qué conversaciones más entretenidas. Que estén muy bien, buenas noches y sigan en CNN Chile.